Hola amigos de Enlace Judío, hoy estamos en el segundo capítulo de esta interesante serie sobre los premios Nobel judíos. Y en esta ocasión nos acompaña Bernardo Steffenmacher, gracias por estar aquí. Y Bernardo nos va a platicar sobre un premio Nobel judío de fama mundial, muy querido, muy conocido, que es Elie Wiesel. Elie Wiesel. Bernardo, ¿dónde nace? ¿Quién es Elie Wiesel? Bueno, Elie Wiesel nació en Szeged, en la región de Transilvania, en lo que ese momento era Hungría, pero actualmente es Rumania. En su infancia, en su casa, primero hablaba principalmente yiddish y húngaro, y su papá también le enseñó a leer y a hablar hebreo. Tenía dos hermanas mayores, una hermana menor, y su mamá siempre le inculcó le dijo que vaya a estudiar Torah, por lo cual iba a Talmud Torah y estudiaba Kabbalah con su maestro Moshe. ¿Qué pasa con Elie Wiesel en su vida? Él estuvo en la Shoah. ¿Cómo es que llega a la Shoah él? Primero fue encerrado en su casa dentro del gueto de su ciudad, y luego cuando él tenía 15 años, junto con toda su familia, fue deportado al campo de concentración de Birkenau, y después fue trasladado a Auschwitz, donde murió su hermana menor y su mamá. Después fue nuevamente trasladado a Buchenwald, donde él tuvo que cuidar a su padre enfermo, y finalmente murió unas semanas antes de la liberación por parte de los aliados. ¿Qué pasa después de la Shoah con Elie Wiesel? ¿A dónde va? Después de la Shoah va con sus hermanas mayores a un orfanato en Francia. Cuando se sale del orfanato, va a estudiar a la Universidad de Sorbona en París, literatura y filosofía, y trabaja de periodista en Francia, Israel y Estados Unidos. Y 10 años más tarde, Holocausto, después de no haber querido contar ni hablar nada de sus experiencias, empieza a escribir libros sobre su vida en el Holocausto. ¿Por qué crees que empezó a escribir sobre el Holocausto él? Él empezó a escribir ya que él se consideraba un testigo y creía que su propósito era difundir como el mensaje de lo que pasó, para que no vuelva a pasar y deje de pasar atrocidades en ese momento. Muy bien. Y él fue escritor, ¿sí? ¿Qué libros escribió? Escribió muchos libros. Sus libros más importantes fueron la trilogía de la noche, que se divide en tres. El primer libro es La noche, que habla de sus experiencias en el campo de concentración y en el gueto, y habla de cómo tuvo que cuidar a su padre enfermo, que finalmente murió antes de la liberación, y de cómo perdió la fe en Dios por permitir lo que estaba pasando. El segundo libro de la trilogía es El alba, que habla de su reflexión en Palestina, y el tercero es El día, que habla de su vida y su amor en Nueva York, y también se llaman así porque hace referencia a que de la oscuridad se va a la luz, y también porque las fiestas judías empiezan en la noche y acaban antes de que empiece la noche del día siguiente. Entonces por eso es la noche, el alba y el día. Muy interesante. Él probablemente le pudieron haber dado el premio Nobel de Literatura, pero le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué le dieron el premio Nobel de la Paz a él? Le dieron el premio Nobel de la Paz en 1986 por su activismo en contra de la violencia y el olvido. Y él también luchaba mucho contra la violencia, ya que él mismo vivió mucha violencia a lo largo de su juventud, y no quería que vuelva a pasar y deje de pasar las atrocidades que estaban pasando en ese momento. Él también daba conferencias, entiendo. ¿A dónde daba conferencias él y sobre qué temas hablaba? Él daba conferencias en muchos lados y hablaba principalmente sobre el Holocausto en sus conferencias, y una vez lo invitaron a dar una conferencia en el Parlamento alemán por la liberación de Auschwitz, y al final de la plática le sugirió al presidente de Alemania que pida perdón al pueblo judío
Lo ocurrido en la Shoah. Sí. Sí. ¿Y qué le contestó el presidente alemán? Sí, y el presidente alemán una semana después fue a Jerusalén y pidió perdón, pero cuando le preguntaron a Elie Wiesel si él era capaz de perdonarlos, él dijo que él no podía perdonarlos, ya que no fue algo que se le hicieron solamente a él, sino también a los demás, y él no podía hablar o pedir perdón por los demás. Y también él comentó que él no creía en la culpa colectiva y que los hijos de los perpetradores no tenían la culpa, por lo cual está como raro que le pidiera al presidente alemán que pidiera perdón cuando él no creía que los alemanes actuales tienen la culpa. Bernardo, ¿algo más que nos quieras platicar sobre su vida? Sí, un dato curioso fue que cuando le iban a entregar el premio le pidió a los organizadores del evento que cantaran el Anima Amin, que es una canción hasídica que habla de un futuro mejor y de la esperanza, que es considerada por eso como el himno de los sobrevivientes del Holocausto, y como no consiguieron a alguien, lo cantó él mismo. ¿Anima Amin? Sí. Ok, muy interesante. Gracias, Bernardo. Para Enlace Judío, desde Simort, Bernardo Stoffenmacher, José Strimling, gracias. Te salió súper.